Buenos días, queridos amigos. Es mi placer nuevamente recibirlos en esta segunda reunión, charla, entrevista con mujeres científicas que estamos haciendo entre En órbita y RIDEC. En órbita es una pequeña asociación que quiere divulgar la ciencia, y RIDEC es la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias, que son muchachos que estudian ciencias básicas, física, matemáticas, química, biología. Estamos todos muy interesados en transmitir nuestra pasión por la ciencia y lo interesante que puede ser. Por eso hemos decidido hacer esta serie de entrevistas, charlas, que se llama Cienciamante, porque queremos transmitirles nuestro amor por la ciencia. Hoy día tenemos el placer de presentarles a Emily Guarote. Emily es química. Ella nos va a presentar una charla y luego vamos a conversar sobre el uso de productos naturales en electroquímica. Y esto que parece tan complicado, le hemos pedido a Emily que nos lo explique de manera simple para que todos podamos entender estas cosas complicadas que ella hace. Emily es química de la Escuela Profesional de Química de la Universidad Nacional Federico Villarreal y ahora es candidata a magíster en química en la Universidad de Ingeniería. Básicamente su trabajo ha estado dedicado a investigar nuevas alternativas de síntesis para la obtención de nanopartículas de plata para obtener una metodología menos contaminante y más barata para la industria. Uno de los usos, por ejemplo, de las metodologías que ella puede generar podría ser en control biológico de plagas, ¿no? Asimismo, realizó una investigación para la obtención de un indicador de acidez, que se llama pH, ¿no? A partir del fruto de la granada, como una alternativa ecoamigable que podría ser usada de manera interactiva a nivel escolar o en la industria textil. Entonces, es nuestro placer presentar a Emily y darle espacio, primero para que ella hable durante unos 20 minutos aproximadamente sobre su tema, y luego tendremos la oportunidad de hacerle preguntas nosotros y también ustedes por el Facebook, escribiendo sus preguntas desde ya en el chat de nuestros Facebook. A ti, Emily, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a todos, primero a usted, doctora, y a Camila, obviamente, por la invitación. Bueno, de manera general, en esta pequeña presentación trato de explicar un punto de vista diferente de lo que es la tradicional electroquímica, que se conoce de forma general hoy muy popular en lo que son los autos eléctricos, los que son los cargadores, entre otras cosas. Quiero mostrar un punto diferente de la parte de electroquímica relacionado al área que quizás hoy con lo del COVID está un poco en común o mencionado varias veces, lo que son los productos naturales. Mejorar el sistema inmunológico, algunos dicen, a partir de consumir ciertos productos, ya sea frutos, raíces, hojas. Y bueno, a nivel del Perú, es un país megadiverso que podemos encontrar en la parte de la sierra, selva, gran variedad de estos productos, utilizados muchos por parte de transmisiones en sí de lo que funciona o no funciona a partir de nuestros antepasados. Bueno, es una manera general de querer verlo. Primero, quisiera hablar un poco de lo que son el área de productos naturales. En sí, esta área es un poco compleja, por decirlo así, ya que la mayoría solo lo relaciona con los frutos. Pero en sí productos naturales es un poco más abierto. Trata también acerca de diferentes partes de las plantas. Tenemos desde el tallo, la raíz, el mismo fruto mencionado, las hojas, las semillas, pero esta es una parte. También hoy en día ya se tiene conocimiento de lo que son las partes de plantas marinas, que también es un rubro normalmente diverso. Ver un fruto y por las pruebas organolépticas de sabor o vista no es lo único que se puede hacer. A nivel del área de química queremos comprender qué compuestos hay o existen dentro de esto. No es lo mismo un fruto
o una semilla, que es la parte del tallo, o la raíz. En sí, el área de productos naturales queremos enfocarnos sobre esos compuestos, pero siempre lo relacionan con el área médica. Y es que de manera cotidiana, por ejemplo, diferentes facetas de mujeres u hombres, cuando han tenido un problema de salud, nuestros abuelos, abuelas, lo primero que nos dicen es tómate esta hierba porque te va a mejorar. Pero de ahí el punto de vista, es decir, por qué es algo que nosotros en el área de química queremos saber. Lo relacionan al área de química, de bioquímica y farmacia, porque estos compuestos extraídos del fruto o la raíz o la parte de X de la planta lo pueden aplicar en el área médica. Y en diferentes partes de la selva a veces se va a buscar estos tipos de medicinas. Pero estos compuestos, como podemos ver, provenientes de diferentes cosas cotidianas que adquirimos en la parte del mercado, o a veces cuando uno vulgarmente va a la tienda de hierbas y dice, estoy mal de la garganta, ¿qué usted me puede recomendar? Entonces tenemos desde lo que son la parte de jengibre, ajos, mentas, limón, cosas cotidianas que encontramos en nuestro alrededor. Pero el área de química quiere saber qué es lo que tiene. Para ello no puede sencillamente partir por la mitad o sencillamente por olores. Son estudios y estos estudios conllevan un periodo de tiempo, porque bien es cierto, puede tener una cierta aplicación para la persona, a veces la concentración es poca. Y cuando nosotros queremos identificar, nos encontramos con varios tipos de piedras u obstáculos en el camino. Una metodología muy sencilla que encontramos nosotros es la cromatografía de capa fina y cromatografía en columna. La capa fina tiene como objetivo tan solo identificar. Con el tiempo, a partir de la capa fina, se ha podido extraer y aislar el compuesto de algunos determinados frutos, pero en sí mayormente lo usamos para identificar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el proceso para yo colocar una cierta cantidad del compuesto acá, donde está el punto 6, y posteriormente le agrego un solvente. El solvente puede ser como alcohol o agua, o compuestos orgánicos como lo que son éter, benzina. ¿Cuál es el objetivo? Identificar si el punto 3, a partir de la capilaridad, es decir, la subida del solvente, va a poder fraccionar en diferentes colores, como se visualiza acá. Ahora, el fraccionamiento, que es el proceso de separación, puede identificar 4, 1, 2 y hasta más. Si el compuesto se encuentra solo, nos da a entender de que quizás solo se encuentra ahí, pero si encontramos más, no sencillamente podemos agarrar y raspar y decir, ya me quedé con el compuesto, porque muchos quizás dicen, ven la imagen y dicen, pero ¿por qué sencillamente no cortas esta partecita y ya? Porque no es fácil, no es sencillo separar o aislar un compuesto. Hay otras técnicas, como es la cromatografía en columna, que también tiene el mismo objetivo, pero de esta manera es una forma vertical. Es decir, tengo mi compuesto y a medida que le agrego el solvente, que es el líquido o el alcohol, se va a ir separando. ¿Por qué se separa? Por varios factores. Podemos tener por tamaño, por afinidad. Lo clásico que dicen en química, lo semejante disuelve a lo semejante. Y otros factores. ¿Cuál es el objetivo? De esta manera recolectar en diferentes pequeños tubos de ensayo y posterior a ello hacer análisis. En química, el área de productos siempre está ligado al área de médica casi. Pero a medida de que se van viendo las propiedades de estos compuestos, se percatan que también cumplen otras funciones, no solo el área médica a nivel de salud. Tenemos aplicaciones desde el área de medicina, cosmética, agricultura, colorantes, alimentos y plásticos en general. Es decir, el área de productos es muy llamativa por la gama de aplicaciones que se tiene. Pero del 100% que se conoce, casi el 80 o el 90 lo relaciona siempre de manera directa a actividades de parte de salud. Dentro de las diversas aplicaciones que se han encontrado en el área de productos naturales después de su separación, una de ellas son la parte de nanopartículas. Hoy en día están siendo un poco más populares o ya más mencionadas así en el área, y esto se debe a su tamaño, obvio que es el nivel nanométrico, y aparte de eso, por sus diferentes aplicaciones, dependiendo de qué material sea. Es decir,
pueden ser de metales como la plata o el oro, y obviamente no tienen las mismas propiedades. ¿Por qué es popular hacer las nanopartículas? Porque este tamaño nanométrico permite dar características propias que no a nivel grande no las cumple. Y si obtienes nanopartículas de una manera tradicional, que en cierta manera son un poco tóxicas por el alto costo y además por los reactivos que utilizas, hemos visto dentro de la química de productos que los productos naturales cumplen la misma función que los tradicionales. Entonces se vio un tipo de síntesis verde. Síntesis verde, para dar un pequeño concepto, es todo aquello que se utiliza para no contaminar el medio ambiente, entre uno de los tantos factores que hay de concepto. En sí, en este caso se utilizan los productos naturales y se agrega un compuesto, que es un precursor, que es el metal, puede ser oro o plata, y mediante una reacción vas a obtener nanopartículas, es decir, estos elementos, que pueden tener, como la doctora Gisela, aplicaciones desde el área de agricultura, porque ya se han probado de ciertos metales como parte insecticida por su tamaño. Y también, obviamente, para decir que es una nanopartícula, yo tengo que caracterizar, es decir, identificar y demostrar que lo que obtuve es una nanopartícula de data a partir de diferentes equipos que en el área de química ya tenemos un poco de experiencia. Para los que no, es demostrar que es plata, que es uno de los tantos, demostrar que los compuestos orgánicos cumplieron su función. Para ello hay diferentes tipos o fases que pasa la síntesis. Este es un ejemplo a nivel de una fotografía que puede encontrar, en el cual se ve la nanopartícula de plata rodeada, en este caso, pues un artículo independiente, en el cual de diferentes compuestos, metabolitos, en este caso antibióticos, en el cual tiene una función de traslado, también lo aplican ahora en la medicina también. Entonces, vemos cómo lo rodea. ¿Cuál es la función del compuesto? La función del compuesto es lograr que se quede en el tamaño nanométrico. Porque si es posible, yo tengo quizás un tamaño reducido, pero lo que hacen entre ellas a veces es juntarse. Yo no quiero eso. Yo quiero que se eviten juntarse y que se queden en el tamaño. El producto natural, con los compuestos que tienen, va a permitir de que no se aglomeren y va a permitir que se queden en ese tamaño específico. Las nanopartículas tienen un llamativo también en el área de electroquímica, en el área más detallada de supercapacitores. Hoy en día quizás es un poco escuchado porque tiene relación con la parte de autos eléctricos. Pero ¿de qué manera esto se detalla? No se va a colocar en un cierto motor, por decir, perdón, en un cierto auto, las nanopartículas, porque si nos damos cuenta es un tamaño muy reducido. La pregunta es, ¿cómo puedo transportar las nanopartículas? ¿En fase líquida? No. Para eso encontramos algo que hoy en día hemos visto mucho en la tele. Para aquellos que usan las mascarillas de carbón activado, ¿por qué lo utilizan? Porque dicen que tienen gran porosidad. Esta porosidad no se cumple en sí solamente para la parte de belleza o estética. También lo podemos usar para otras funciones, para depositar las nanopartículas y poder transportarlas y llevarlas a diferentes equipos que podamos tener un objetivo. En este caso, parte de mi proyecto de tesis con mi asesora es utilizar un producto natural para obtener las nanopartículas, estabilizarlas y depositarlas en el carbón activado para mejorar sus características propias. El carbón activado lo podemos obtener de diferentes fases, pero hoy en día, debido a todo lo que es contaminación ambiental, se trata de buscar aprovechar residuos. Y un residuo muy conocido, en este caso, como menciono en esta parte, disculpen, el carbón impregnado con las nanopartículas, a partir de una foto, que son la parte microscópica. Esto es un factor que nos permite ayudar a mejorar propiedades hechas del carbón. En este caso, podemos visualizar en esta imagen un poco. Estos son un sistema eléctrico en el cual tenemos de parte un carbón. Y nos damos cuenta que cuando ocurre el proceso de carga, vamos a visualizar que la parte negra tiene determinadas cargas negativas
Y como decimos en química, la parte de los opuestos también se atraen. Entonces la carga positiva se acerca. Cuando ocurre el proceso de descarga, liberación de energía, vamos a obtener que la parte negativa, la parte negra, ya no tiene las cargas, ya se han retirado porque ocurre un proceso de descarga. Y obviamente todo vuelve a la parte de estabilidad acá. ¿Cuál es mi objetivo dentro de mi proyecto de tesis? Este carbón, que es la parte negra, si bien es cierto, almacena energía, como vemos acá, almacena cargas, sería lo ideal que almacene mayor cantidad de energía, que tenga una mayor capacitancia. Entonces, ¿a partir de qué lo puedo mejorar? A partir de añadir unas nanopartículas. Eso es parte de un objetivo. En parte en sí de mi proyecto de tesis, quiero trabajar con algo que es un poco característico en el Perú, y es la coronta, el famoso maíz morado que lo utilizamos en varios postres a nivel nacional, como lo que es la chicha morada o la mazamorra. En mi caso, yo quiero utilizar la coronta. ¿Por qué? Porque la coronta, al ser un residuo agrícola, que es un desecho literal, porque en sí no nos comemos, ciertos parte de ingeniería ambiental lo utiliza para otros factores X, es cierto. En mi caso, mi objetivo es utilizar el carbón para dos cosas. Primero, extraer sus compuestos y obtener nanopartículas. Y segundo, quemarlo para obtener carbón. Luego de ello, deposito las nanopartículas en el carbón y obtengo un material que en este caso, de cierta manera, es un poco más ecoamigable por el factor de uso de un residuo agrícola. En sí, eso es un poco de cómo el área de productos ha ido creciendo de manera general. Y esto se debe porque ya no solo lo vemos con un punto clásico, que es la parte médica. Y en sí es muy bueno, pero también es bueno explotarlo en otras áreas. Esa es parte del objetivo, que no solo tenga en el proyecto de tesis, sino tenga de manera general. Mostrar el área de productos no solo como una rama médica, sino general. Y electroquímica es una de las ramas que me ha permitido mejorar eso. En sí, bueno, esa es una manera global que he tratado de explicar. Quizás no sé si tengan algunas dudas, doctora. Muchísimas gracias, Emily. Súper interesante tu charla. Y sí, yo tengo una pregunta y seguramente que Camila también. Así que primero yo voy a hacer preguntas y Camila, y luego nosotros vamos a transmitir algunas preguntas que vaya a estar haciendo la gente en Facebook. ¿Por qué decidiste usar maíz morado? O sea, ¿tiene alguna característica especial digamos, el corazón, la coronta del maíz morado para el carbón que resulta de ella? De manera general, el obtener el carbón proveniente del maíz morado fue un poco anécdota el tener la idea de utilizarlo. Estábamos en un proyecto singular con un compañero y un doctor nos ofreció que estaban haciendo una modificación genética de la coronta. El carbón activado proveniente de coronta de maíz ya ha sido en algunos países realizado, por decir así. Y bueno, sabemos que en el área de productos no todos los frutos sembrados en diferentes partes del mundo tienen que ser iguales. Tiene muchos factores que alteran. Entonces, entre ellos, vimos que esta coronta modificada podía ser una opción viable en la obtención de carbón activado porque presentaría mayor porosidad. Y en sí el caractivado, la coronta lo selecciono porque tiene gran capacidad de compuestos secundarios que son conocidos como antocianinas. Entonces, esto me va a permitir obtener para la síntesis nanopartícula y además la obtención del carbón. No entendí bien. O sea, no entendí bien. ¿Has escogido el maíz morado porque tiene antocianinas? Eso sí entendí. ¿Pero porque quieres extraer las antocianinas o porque es, digamos, coadyuva a la producción de carbón? Eso es lo que no entiendo.
Lo que pasa es que la coronta cumple las dos funciones. Tiene gran cantidad de antocianinas para hacer las nanopartículas y aparte es una buena materia prima para la obtención de carbono. Ah, ya, o sea, las nanopartículas también las obtienes del maíz. Sí, Y son nanopartículas de plata. Lo que pasa es que hago, ok, cuando nosotros realizamos la infusión de té, nosotros dejamos las hojas y le agregamos agua y sale el factor de infusión. Lo mismo hago con la coronta. Coloco la coronta, le agrego agua, lo dejo como infusión, retiro el líquido y sigo teniendo la coronta. Esta coronta la quemo y obtengo un activado. Y en el líquido tengo el compuesto que me permite obtener nanopartículas. Ok, De los dos saqué de uno solo, literalmente. ok, entiendo, perfecto. ¿Y cuál es la Utilizas, finalidad? las antocianinas son un factor que utilizas para obtener nanopartículas de plata. Es que son, creo que o me distraje o no estaba en la presentación. No, esto lo podemos ver acá. Acá. Imaginemos una fotografía así a nivel nanométrico y visualizamos que las antocianinas serían una manera referencial las cositas que van alrededor de la nanopartícula. Ya. Que tienen el objetivo de estabilizarla, de no permitir que se unan entre todas y formen una gran tamaño. Que se separen, que no se aglutinen. Que no se aglomeren. Exacto. Ah, ok, entiendo. Entonces, la finalidad de hacer este estudio sería el poder separar las nanopartículas y además yo no he entendido mucho. ¿El objetivo de cuál? Perdóname. Aparte de estudiar la coronta del maíz morado y separar las nanopartículas, ¿para qué es que quieres obtener la partícula de plata, si no mal recuerdo? Para poder depositarlas dentro de estos poros del carbón activado. A ver, Camila, yo creo que entendí, a ver. Ya, traduciendo. Ya. El uso de nanomateriales es súper importante porque las sustancias, cuando están en la forma de nanomateriales, tienen unas características diferentes que cuando están en la forma normal, digamos, de algo de plata, ¿no? Ya. La plata tiene unas características cuando sí está en grande, ¿no? Pero cuando está en forma de nanomaterial de partículas, tiene otras características y si tú la puedes utilizar para añadirla a otros materiales, por ejemplo, a textiles, a papel, a plásticos, a cuero, etcétera, para conferir características especiales novedosas y útiles a diversos materiales, ¿no? O a diversas utilizaciones, ¿no? Por ejemplo, para que, para que un fertilizante se adhiera mejor o se absorba mejor, ¿no? Entonces, Para que se mejore una propiedad física. ¿no? Es por eso que los seres humanos queremos poder fabricar nanopartículas de diferentes cosas. Pero la fabricación de nanopartículas es un proceso difícil, caro y contaminante. Sí. ¿No? Entonces, Emily está produciendo, estudiando qué otra manera hay de producir nanopartículas, en este caso de plata, utilizando productos naturales para hacer un proceso de lo que ella llama síntesis verde. O sea, proceso de síntesis, pero no menos contaminante, más amigable con el medio ambiente y producir nanopartículas de plata de igual calidad, ya sea a menor costo, pero menos contaminante. Claro. Eso es, Emily. Sí, excelente. Anótate usted.
Estuvo bien, genial. Ahora sí ya lo entendí mejor. Y qué interesante. Entonces, justo estaba leyendo sobre tu trabajo, Emily, en lo que hiciste para detectar el indicador de pH a partir del fruto de la granada. No sé si podrías comentar algo más al respecto, porque veo que se comentó que podría ayudarse a nivel escolar o también en la industria textil, ¿no? Lo que pasa es que ese es un caso curioso porque para esa época yo estaba en el factor de educación de secundaria. Entonces, vemos que en general la educación a veces llamarlos a la química es un poco complicado. A la Ver lo que se ciencia. siente a la ciencia es un poco difícil, la parte atractiva. Entonces, justo tuvimos con un compañero la idea de hacer un indicador de acidez que no sea difícil de conseguir y contaminante, porque los actuales que se conocen en el área de química son la fenoltaleína, el anaranjado de metilo, el azul, entre otros, el verde de bromocresol, entre otros. Mi objetivo en sí era obtener de una manera accesible, obviamente, un indicador de variación de color según la acidez que tenga, porque sabemos que el limón es ácido, el jabón es básico, y no podemos decir en general básico y ácido. Tienen un rango de acidez, no todos tienen el mismo. El estómago tiene un rango de acidez, de sube, se baja, tenemos problemas. Entonces, mi objetivo en este caso era de una manera atractiva decirle a las personas, este es un rango de acidez a partir de un producto natural, que era la granada. Entonces, en nivel escolar eso se ve llamativo cuando le colocas el jugo de la granada y ven los diferentes pH de las diferentes sustancias. Pero en forma general, para nivel ya de lo que es a nivel de universidad, no solo es eso, conlleva diferentes estudios y entre ellos son lo que son la estabilidad y entre N factores, ya son equipos un poco más sofisticados en esa parte. Entonces, de manera global, mi objetivo era ese. Y obviamente ya con el tiempo, cuando vamos desarrollando, nos percatamos que también en el área textil se vio un poco interesante porque también tiene la variación de colores. Entonces, ahí se vio un poco también de forma llamativa. Qué interesante lo que has venido trabajando, pero para aquellos que no estamos afines a la química, ¿por qué hacer un indicador de acidez? ¿Para qué Eh, realizar? uno, para que... Tiene miles de aplicaciones. Ah, Eh, disculpa. Tiene miles de aplicaciones. Cuéntanos, Emily. Bueno, en general, bueno, mi primer enfoque, si hablas solo de mi trabajo, tenía como objetivo tanto la parte escolar y como para la parte de análisis. En varios análisis se realiza, se tiene que determinar una acidez para diferentes compuestos. Por ejemplo, en sí, en forma general, el agua tiene una determinada acidez, o sea, no puede tener una variante. Lo que son los análisis, de química analítica que se le dice, también tiene que determinar un pH para diferentes compuestos de metales. O sea, un metal, por ejemplo, se puede encontrar en diferentes factores, pero a un pH determinado tú tienes que analizarlo y también es prioridad saber. Entonces, más si te enfocas en mi trabajo, es más esa parte. En ejemplos concretos, por ejemplo, en agricultura, queremos saber cuál es el pH del suelo, el Exacto. pH del agua, para saber qué cultivos nosotros podemos sembrar en ese suelo. Hay plantas que se pueden sembrar en suelos ligeramente ácidos, otras plantas que no soportan los suelos ácidos, ¿no? Hay que corregir el suelo, ¿no? A veces un suelo de un tipo y hay que corregirlo para poder sembrar lo que necesitamos sembrar. Genial, entonces por ese lado lo que está trabajando Emily. Análisis Ujú. médicos, ¿no? En análisis médicos, en los laboratorios, con análisis de sangre, de heces, de orina, de diferentes muestras, tienes que saber. Luego, en producción de alimentos, ¿no? También. Tienes que guardar tus alimentos en diferentes medios, con un pH específico, con sustratos que tengan una cierta acidez para que tu alimento se mantenga. Ujú. No sé, muchas Ah, otras que, cosas. quería comentar entonces ahora que ya se ha explicado con ejemplos para qué nos serviría saber el nivel de acidez, y eso es lo que es el pH, ¿no? Nos da una escala de nivel básico, neutro, ácido. Entonces nos va a ayudar en la parte de consumo
a que no nos vayamos a consumir algo que no esté, que nuestro cuerpo no lo acepte, como el agua, quizás también en la parte de la agricultura, como ha mencionado la doctora, y entre otros estudios que se pueden realizar. Creo que es lo que podríamos comentar a quienes nos están escuchando, la importancia del trabajo que está realizando Emily. Mm, También me pareció interesante la anécdota que estabas comentándonos, bueno, por interno respecto a tu trabajo presentado en Fondesit. Uno que presentaste con la Uni y otro que presentaste con la Villarreal. ¿Cuál fue el proyecto que a la vez fue aceptado, no por Fondesit? Fue aceptado uno y rechazado el otro. En forma general, el ganador fue el de la Vía Real. Ujú. Ese fue el proyecto ganador. Relacionado totalmente al área de productos naturales. Ese fue el área. Perdóname. ¿Cómo vas con esa Claro, lo investigación? que ocurre es que la anécdota es la siguiente, que trabajó muchos meses con gente, demoraron el proyecto, se aplicaron mucho, y ese proyecto con gente super top, digamos, no fue aprobado, pero luego ella con su profesora decidieron hacer muy rápidamente, en menos de una semana, escribir un proyecto, se abocó completamente, pero fue muy cortito, y ella era una estudiante, y fue ese el proyecto que ganó. Fue en colaboración con uno de mis amigos. Fuimos los dos trabajando 100% día y noche, literalmente día y noche. Presentar un proyecto en Fondecip es muy difícil, porque aunque digan que es un formato muy clásico en lo que es antecedentes, justificación, objetivos, metodología, presupuesto y N cosas, nos abocamos 100% porque de ambos es nuestra asesora de tesis. De ambos es nuestra asesora de tesis la profesora que ganó. Entonces teníamos un sentimiento muy ameno con ella y actualmente lo tenemos. Y con la doctora le propusimos, la doctora se interesó en el área porque ella es de productos naturales 100%, ella es lo que me incorporó el bichito de esta área. Y presentamos el proyecto en menos de un mes, ahora ha sido, a lo mucho. Tenemos los trámites burocráticos que la doctora Gisela de tener conocimiento, conseguir firmas no es fácil en una universidad nacional, no es sencillo. Y cuando presentamos el proyecto y nos dimos cuenta de que habíamos sido uno de los ganadores, la alegría fue demasiada cuando se lo contamos a la doctora. Estaba en plena clase de seminario de tesis, me acuerdo que la llamé por teléfono, nunca la molesto casi, por respeto obviamente, y se quedó anodada, me dijo no sabía qué decir, y los chicos que trabajaron como tesistas, porque yo no soy tesista de ese proyecto, solo soy apoyo nada más externo, estaban muy felices porque ellos habían trabajado noche y día por ese proyecto. Me sentí mal también por el otro proyecto, no lo puedo tener en cuenta porque también se trabajó. Pero me sorprendió, como dice la doctora Gisela, que una universidad que no sabemos hace cuánto no da un proyecto de Fondecip, terminó ganando un proyecto de Fondecip. Quizás no con un monto llamativo como son grandes proyectos, pero el inicio para nosotros hoy en día es algo esencial. Nos permitió formar el grupo de investigación, nos permitió crear el laboratorio que están los chicos trabajando, nos permitió que 2 alumnos tuvieran una tesis pagada por el mismo Fondecip, por el Estado, nos permitió obtener equipos que literalmente en algún momento, si bien es cierto, la universidad tenía, pero crear en el área rubro de investigación era algo novedoso. Los dos coasesores, uno externo de Chile, que es el doctor Carlos Areche, se sintió obviamente muy motivado porque él ya había ganado mucho, él tiene una gran rama de experiencia, pero tan solo el hecho de que Villarreal había ganado un proyecto pues fue algo muy llamativo hasta para las mismas autoridades. La verdad. Y es un llamado de atención. Es una emoción muy grande ganar un concurso y poder avanzar en el conocimiento de un área que te interesa y que te apasiona, ¿no? Sí. Felicitaciones, Emily. Felicitaciones, sí, porque llevaste bastante a tu universidad. Creo que podríamos decir la palabra, no solo lo llevé yo, porque como le comentó la doctora Gisela, el grupo no nace solo de mí, nace de la idea de un compañero y mía, de los dos nace literalmente, el grupo se forma por los dos, y la persona que nos dio el bastón para decir, yo confío en ustedes, en lo que va a hacer, fue nuestra asesora de tesis.
Y la doctora Gisela me dejará entender que a veces muchos alumnos dicen, yo sí hago la tesis y se desaparecen a la semana. La doctora puso su nombre y su firma y confió en que nosotros íbamos a estar con ella durante todo el proyecto. Y hoy en día continuamos con el proyecto y obviamente se ha dado cuenta que no la vamos a dejar sola ni hoy ni mañana. Y tenemos intenciones de seguir postulando a Fondesit y ser conocidos dentro del área de productos naturales en el área de Villarreal. Muy buen trabajo, Emily. Y lo que están trabajando en el laboratorio también es sobre lo que nos has compartido ahora. En el área de ellos tenemos más interés por un fruto, en especial una Solanum grandiflorum, que es proveniente de la parte de la selva, que tenemos interés de unos terpenos. Es decir, un poco en mis diapositivas expliqué que tiene diferentes compuestos las plantas. Dentro de estos compuestos existen dos rubros muy marcados, lo que son metabolitos primarios, que tenemos un rubro que produce el ser humano, como las grasas, los lípidos, las grasas, los carbohidratos que producimos. Pero en el área de metabolitos secundarios de las plantas que producen son compuestos que el ser humano no puede en cierto punto. Entonces, estos compuestos tenemos el objetivo de aislarlos, obtenerlos solamente ese compuesto para caracterizarlos. Es una manera también de mostrar plantas endémicas o del Perú que son bastante atractivas por sus compuestos, que quizás no son muy llamativas en algunos casos, pero es importante conocerlas. Me encantó, me encantó, me encantaba nada. Llamando a... Dentro de poco, Camila, van a abrir proyectos para ciencias básicas. También se pueden presentar proyectos de investigación en matemáticas, que es tu área, por ejemplo. Claro, en realidad me interesaría bastante, tendría que averiguar y creo que esto me ha servido como motivación propia. Y llamando, ¿no?, al amor a la ciencia, recordemos que el evento es Ciencia Amante. ¿Podrías comentarnos qué es lo que más te apasiona de lo que es ser investigadora, ser científica? ¿Parte de mi anécdota te refieres o en forma general? En general. Uh-huh. La verdad es que a veces muchos dicen que relacionar una investigación es como un hijo, la verdad, porque es un amor que realmente te nace del corazón, el saber el por qué. No necesariamente porque tengas logros reconocidos, porque no es un factor importante dentro de mi rubro, sino dar un aporte tanto como se fue en mi caso junto a mi compañero para la universidad, que reconozca que hay investigadores, como el área para mí en la uni, el reconocer el área de productos naturales que también tiene otras funciones. Mi interés en sí es dar a conocer algo que quizás se ve a grosso modo, pero mostrar el gran valor que puede tener. La ciencia para mí es ahorita mi vida, literal, mi vida. Trabajo día y noche por ello. Y no encuentro una mejor satisfacción que cuando aprendo algo que realmente no tenía conocimiento. Conocer más, experimentar más. Yo desde pregrado tengo conocimiento de productos como el área médica. Cuando fui a la maestría de la uni me dieron una visión completa, literalmente de otro mundo. Esto es algo que agradezco, porque me permite completar mis conocimientos. Bien. Y en la uni, perdona, ¿qué aspectos te dieron? El aplicativo, algo que no tenía. En el nivel de la Federico Villarreal tenía los conceptos básicos dentro del área de productos y, de cierta manera, los estudios preliminares para la identificación de cosas. La uni lo que me enseñó fue aplicarlo al campo, aplicarlo. Tú tienes los conocimientos, pues es hora de que veas que no solo es bueno tener los resultados, sino que los resultados sean eficientes para un objetivo de una aplicación. Una ciencia básica, como se dice, es básico, desde cero, pero siempre tienes que aspirar a tener una aplicación a futura, porque si solo lo dejas como básico y esperas que una X persona en algún momento descubra su aplicación, no completas el estudio 100%. Y eso es lo que ya hemos aprendido. Y yo personalmente aprendí a hacer el estudio básico con una aspiración a largo plazo para ver que pueda funcionar en algo. No solo hacer estudio por hacer, sino siempre aspirar a algo más, que tenga una meta y un final concreto, que sea
viable. Conozco mucha gente que hace estudios de que encuentra, por ejemplo, un material, y he escuchado bastante por materiales biodegradables. Lo hacen y ahí termina el estudio, pero no tienes por qué terminar. O sea, si bien es cierto, hay estudios muy interesantes, tienes que aspirar a terminarlos, a concretarlos en algo. Y eso es algo que la uni, mi asesora de tesis, me enseñó un montón, a llevarlo a la realidad. No es fácil tener una idea, escribirla en un papel y volverla a realidad. No es fácil, es muy difícil. Claro, la uni nació pues, justamente con esa intención, por eso es que, o sea, inicialmente era una escuela de ingenieros y Exacto. es alguien, es un hacedor, ¿no? Es alguien que termina, hace cosas en la realidad, ¿no? Pone las matemáticas en la realidad, pone la biología en la realidad, los conceptos en la realidad. Aplicaciones. Así es. Ujú. Y bueno, ¿cómo invitarías en pocas palabras, Emily, a aquellos estudiantes o aquellos que están iniciando recién en ciencia a que no se desanimen, ¿no? A que continúen en esta labor? Ah, en forma general, a ver, decirle a los chicos que sí, sería mentirle decirles de forma directa, creo, que todo va a ser perfecto, porque creo que en ninguna rama es 100% fácil. Quizás en el área personal de química tengamos conceptos un poco complicados y tengamos que leer, porque esa es la manera correcta de aprender, leyendo, no solo escuchar que alguien te diga que es cierto. Y eso lo podemos ver cotidianamente. Mucha gente por X factores considera cosas por fake news y todo. Y a veces es bueno tomarte el tiempo de sentar y agarrar e investigar. Eso no solo te ayuda a ti, ayuda a que otras personas tengan esa capacidad de investigar. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a costar? Sí. Pero lo mejor que vas a tener es la satisfacción, que es algo que nadie te lo va a quitar. Y eso es algo que mi madre me enseñó mucho y le enseñaron a ella. Cuando ingresó a la universidad me dijo, ¿te va a costar? Sí. ¿Te vas a sufrir y llorar? Sí. Pero elige lo que tú quieras realmente hacer, porque eso te va a lograr una satisfacción única. Así yo vea que te va mal en un curso, yo te voy a seguir apoyando, porque el estudio es alguien que nadie te lo va a quitar. Y dicho y hecho. Emily, ¿qué le dirías a las chicas que están estudiando cuarto o quinto de media? Es que estas carreras de ciencias son también para chicas. ¿Cómo es eso? Mira, acá tenemos tres mujeres conversando. Camila, de diferentes generaciones, claro, ¿no? Yo un poquito más vieja. ¿Qué le dirías a una chica que está en el colegio, en cuarto, quinto de media, que dice, no, las ciencias son para chicos, no son para chicas? ¿Eso es verdad? ¿O qué ocurre? Yo creo que a veces las mujeres en forma general, sin especificar, tenemos una capacidad de ver una solución diferentes puntos de vista. Y eso es algo que deberíamos de realmente aplicarlo en la ciencia. La ciencia no se soluciona solo, tiene una solución, ¿verdad? La redundancia, tiene varias. Las mujeres tenemos esa capacidad. Cuando tenemos problemas en la casa o en forma cotidiana, siempre buscamos una salida, siempre. Queramos o no, tenemos esa capacidad. Y la verdad es que a veces digo, conozco mujeres, amigas, que tienen una capacidad impresionante de solucionar problemas que realmente muchos hombres se quedan anonadados, porque buscan un punto de vista totalmente diferente al tradicional. Entonces, yo quiero decirles solo a las chicas de manera general que la carrera de ciencias o ingeniería no es solo de hombres. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo y mejor, dependiendo de cómo te lo propongas. Eso Entonces, es. nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso, con tu frase final, que me ha encantado. Ay, la carrera de ciencia la podemos hacer todos. Literal. Todos tenemos la potestad de seguir avanzando, desarrollarnos, de apoyarnos y siempre darnos un brazo amigo, ¿no? Para trabajar en conjunto. Sí,
Bueno, doctora, no sé si quisiera comentar algo más. No, simplemente despedirnos, agradecerle a Emily, agradecer a todos los chicos de RIDEC que nos están apoyando detrás de cámaras para lograr hacer estas entrevistas. Muchísimas gracias, Emily, y nos despedimos acá. Igual, muchas Nos vemos, gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias, doctora.